Buenas tardes, bienvenidos a todos, bienvenidos a los compañeros docentes, invitados, alumnos y al arquitecto Mohamed Estrada, quien nos estará acompañando el día de hoy con el tema de la restauración en el Palacio Nacional de la Cultura. Esta es nuestra séptima conferencia de esta semana de conferencias relacionadas con conservación de monumentos. Agradecemos a todos y a cada uno de ustedes por participar. Si no fuera por los docentes que nos apoyan, nos acompañan, los expositores y todos y cada uno de ustedes, alumnos principalmente, esto no sería posible. Muchísimas gracias a todos. Voy a dejar en el micrófono a la arquitecta Isis Calderón para que presente a nuestro invitado del día de hoy. Gracias, Arqui. Muy buenas tardes a todos, alumnos y compañeros catedráticos por igual. Arquitecto Mohamed, gracias por estar esta tarde acá para poder impartir la plática acerca del Palacio Nacional y su restauración. Voy a leerles muy brevemente un resumen de experiencia profesional y académica sobre el arquitecto Sergio Mohamed Estrada Ruiz. A nivel académico, el arquitecto tiene pensum cerrado en la Maestría Centroamericana en Gestión para el Patrimonio Cultural Sostenible, así también como el de la Maestría en Ingeniería Estructural. Tiene también pensum cerrado en la Maestría en Restauración de Monumentos y Centros Históricos por la Universidad de San Carlos. Además, ha sacado cursos en la Universidad de Las Palmas de la Gran Canaria, como cursos de especialización en comercialización turística y promoción de emprendedores. También un curso de especialización en patrimonio cultural y desarrollo local sostenible. Es catedrático titular en el área de estructuras de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos. Ha impartido clases en diferentes instituciones, así también ha sido jefe en varias instituciones a cargo de la gestión del patrimonio y la protección del patrimonio cultural. Entre la gran cantidad de proyectos que el arquitecto Mohamed ha liderado, está en 2005, por ejemplo, la restauración del templo de Minerva de Salamá en Baja Verapaz, Guatemala. De 2006 a 2007, la restauración del templo católico de Yupiltepeque en Jutiapa, el templo católico en Asunción Mita, también la restauración del templo católico de Zacapulas, Quiché, la restauración del ala norte, por ejemplo, en Casa Presidencial en el Centro Histórico de Guatemala. Como les digo, la vasta experiencia que tiene el arquitecto Mohamed en proyectos de restauración han sido numerosos. Sin embargo, no voy a leer el listado, que es un poco extenso, para también cederle el tiempo al arquitecto y que pueda el tiempo que tiene para impartir la conferencia le sea suficiente. Nuevamente, tal vez para retomar, en Huehuetenango, de 2008 a 2009, la restauración del Templo Católico de Concepción Quichirichapa en Quetzaltenango. De 2010 a 2013, el Templo Católico de San Andrés de Bayo, San Antonio Aguascalientes, Zacatepeques. Del 2010 al 2018, la restauración del Palacio Nacional de la Cultura en el Centro Histórico de Guatemala, así también como la restauración de la primera fase del claustro mayor de Santo Domingo del Centro Histórico de Guatemala. Voy a cederle el tiempo y el micrófono al arquitecto Mohamed Estrada. Arqui, bienvenido, gracias por estar aquí nuevamente en la facultad, que creo que ya se está volviendo su casa. Okay. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Gracias Isis, gracias Regina también ahí por el espacio. Bueno, me alegra mucho estar ahí con tanto joven, ¿verdad? Y también con otros colegas docentes del área de arquitectura aquí en la Mariano Gálvez. Y de verdad es un gusto para mí ahí poder platicar con la Facultad de Arquitectura de Mariano Gálvez, que hace de restauración principalmente ahí en el Palacio en los últimos años cuando estuve ahí encargado de esa restauración, ¿verdad? Y entonces voy a proceder en este momento a compartir mi pantalla. Me dicen si pueden verlo, disculpen. ¿Sí? Ya, aquí ya se ve. Okay. Estamos ahí. Ok, bueno, entonces aquí Perfecto. tenemos esta imagen interesante ya del
del palacio, ¿verdad? Con su fuente luminosa, ¿verdad? Y hay que ver que fue un espectáculo cuando se inauguró. De hecho, ustedes miran todo ese escenario, ¿verdad? Y ver toda esa iluminación. Esta es una fotografía del día de la inauguración, el 10 de noviembre de 1943 por la tarde. Y en base a este, digamos, ícono, ¿verdad? De la arquitectura guatemalteca, vamos a entrar. Y principalmente, como decían que está enfocado también a estudiantes que están llevando el curso de restauración, pues voy a platicarles un poquito de mi experiencia, con el sentido también de poder apoyarlos y al final me imagino que si hay preguntas podemos resolverlas. Entonces, por razón de tiempo, voy rapidito. Uno de los temas que tenemos que ver, jóvenes, es que, y también colegas, amigos, ¿verdad? Que existe una legislación ya en Guatemala, ¿sí? Y esa legislación, digamos, bueno, ha llevado mucho esfuerzo, ha sido muchos años de trabajo y estos años sumando y es, digamos, ese marco jurídico en el cual nosotros tenemos. Eh, no es tan, digamos, solo venir y decir voy a restaurar, sino se cumplen con los lineamientos que nos delimita esta normativa, ¿verdad? Bueno, y otra de las cosas es la problemática en la conservación. Y hay muchos factores que incluyen. Aquí les pongo algunos edificios, digamos, emblemáticos de Guatemala. Y muy interesantes, como, por ejemplo, el Real Palacio, tenemos la antigua Universidad de San Carlos, el Museo de Arte Colonial, tenemos San Juan en Antigua. Tres de estos edificios me ha tocado intervenirlos, pero es interesante ver que dentro del tema de restauración tenemos, digamos, factores natural. Hay muchas veces de que, digamos, el mismo ambiente, el entorno en que se rodea ese elemento, va a generar, digamos, esa problemática. También tenemos problemáticas en conservación, por ejemplo, de orden social. Después les voy a platicar un poco esto de lo que es el Palacio Nacional. También tenemos temas de orden técnico también en este, ¿verdad? De cuáles son las mejores técnicas a emplear. En este aspecto ideológico. En la conservación, estos temas han sido muy, de hecho, por este tema ideológico han llevado a la destrucción de algunos edificios que fueron representativos de una época crítica, ¿verdad? Por ejemplo, estas minervianas, ¿verdad? Después de la caída de Estrada Cabrera, ustedes se dan cuenta que dinamitan, digamos, el templo mineral que teníamos en el hipódromo del norte. Tenemos de orden político, tenemos de orden económico, ¿verdad? Y tenemos de orden legal. Solo antes de continuar, no sé si me están escuchando bien. Sí, aquí sí se le escucha. Sí, okay. Aspectos a considerar, y les voy a poner este pequeño esquema que traté de hacerles en el sentido de que aquel que va a iniciar, el que ya ha estado, digamos, es importante ver esos pasos que creo que son importantes, me ha ayudado mucho, digamos, en esta experiencia, en ver esos proyectos de restauración. Uno es conocer, voy a explicar cada uno. Si no se conoce, obviamente, no se puede entender lo que es un edificio patrimonial. Y hay que entenderlo como un elemento muy especial porque la connotación de ser monumento lo hace, digamos, excepcional, ¿verdad? En ciertos temas que vamos a hablar. Y a la hora de entender, entonces vamos a valorar y por ende vamos a proteger. Y cuando ya tenemos todo este tema, obviamente ya vamos a tener esa capacidad de transmitir. Y aquí les pongo unas imágenes, ¿verdad? Por ejemplo, de conocer compañeros de la maestría de restauración, estuvimos yendo por toda Centroamérica, viendo todo ese patrimonio, viendo las diferentes problemáticas que están por ciertos lugares, que son muy parecidas, digamos, a nivel de todo México y Centroamérica. Digamos, tenemos tanta riqueza, a veces bueno, son muy complejas las situaciones para poder mantener toda esa riqueza cultural. Y entonces, al conocer, al ir por ejemplo, he ido a Petén a ver las ruinas de Tikal o la Antigua, está un poco más, no vamos a poder entender, ¿verdad? Y eso es lo importante, porque a la hora de visitar, inclusive, con un turismo, digamos, sostenible, a lo que yo podemos ver temas como no solo patrimonio cultural, sino
todos esos escenarios y paisajes en la naturaleza, ¿verdad? Las comidas, ¿verdad? Las técnicas ancestrales como esta aquí estoy con unos estudiantes que estaban conmigo en un curso de resistencia de materiales y estábamos viendo las técnicas, digamos, en el empleo de la impermeabilización con jabón de coche en el área de Chichicastenango. Y hasta, digamos, entender todos los procesos que llamamos técnicos, por ejemplo, de estar monitoreando, por ejemplo, grietas y otros temas que nosotros empleamos como técnicas dentro de la conservación de monumentos. Y a la hora de hacer esto, entonces vamos a valorar. Y eso es importante, aquí pueden ver una reunión que yo estaba con la alcaldía indígena de allá de Chichicastenango, muy interesante, porque a pesar de que ellos entienden el español, digamos, había todo un protocolo donde ellos tenían un intérprete que traducía, ¿verdad? Y de verdad, es una experiencia tan bonita, no solo en el tema arquitectónico, jóvenes, sino en el tema de ver todo este componente cultural, ¿verdad? Tradiciones, cultura, lenguaje, etcétera. Y podemos ver aquí también una imagen de todos los proyectos que en ese entonces yo estaba iniciando en restauración allá en la Dirección General del Patrimonio. Podemos ver a un gran ministro para mí que también me enseñó mucho y el director general del patrimonio, que es el arquitecto Arturo Paz en ese entonces, y Manuel Salazar Tezahuic, ¿verdad? Y otros compañeros como arquitectos que tuve ahí en Decorpi, que bueno, en ese entonces se llamaba Procorpi, que era un programa, todavía no había sido elevado a departamento. Y aquí podemos ver siempre esa dinámica que me gustó mucho de estar llevando al estudiante para que cuando están en práctica los 5 sentidos, creo que hay un entendimiento mejor y a través de la narrativa también de las personas que estaban ahí, explicándoles las técnicas, explicándoles por qué eran las tipologías constructivas, creo que eso viene a enriquecer tremendamente. Y obviamente esto lo que nos va a llevar es a la protección, ¿verdad? Aquí les tengo unas imágenes interesantes. Digamos, este es un caso donde estaba en Totonicapán, llego y tristemente tengo que tomar estas fotografías porque con una buena intención tal vez de restaurar, lo vieron agrietado tal vez todo el recubrimiento y cuando miro rasuraron, o sea, prácticamente todo ese enlucido que tenía en la parte superior. Bueno, este es el daño que a veces son irreversibles, ¿verdad? Aunque se puede recuperar, pero todo ese conocimiento, la técnica, la investigación se pierden y esto les digo que es con buena intención, no era una mala intención, pero esto es lo que a veces sucede cuando inclusive se va a dedicar, ni siquiera tenían autorizaciones por los entes reguladores en temas de patrimonio. Este es otro tema muy interesante, la ermita del soldado. De hecho, este trabajo, bueno, fue restaurado y hay un libro publicado por Brenda Pinados, arquitecta que es una especialista en pintura mural, ¿verdad? Y tristemente es de los pocos referentes allá por San Juan Chamelco, donde tristemente fue vandalizado y le pusieron grafiti encima, ¿verdad? Y aquí tenemos la transfiguración allá en Shela. Cosas muy interesantes, ¿verdad? Entonces, a la hora de ya poder comprender y pasar todos los procesos, llegamos a la etapa final, que es el de transmitir, y aquí podemos ver estas nuevas generaciones que al final vamos a tener que trasladar esta estafeta hacia ellos. Aquí tenemos a los técnicos, en este caso, ahí les voy a explicar más adelante, trabajo que me ayudó mucho y felicito a Isis también con el tema de poder transmitir a través de enseñar a los niños por medio de un cuaderno, ¿verdad? De un cuento, ¿verdad? De estos libros que se pueden colorear y lo importante de las capacitaciones. Es decir, con base a todo ese conocimiento, esa experiencia, entendemos de que tenemos que transmitir porque al final no somos eternos en una institución, ¿verdad? Bueno, y aquí vamos a entrar entonces ya con estos temas que les dije, hay que conocer también lo que es el palacio. Y aquí tenemos una introducción de antecedentes y la importancia del palacio, digamos, como un patrimonio, como un símbolo de identidad. Los que se estuvo trabajando con la arquitecta Marilena Molina, muy interesante, las entrevistas, los resultados. Entonces tenemos que entender la importancia del gobierno y por eso ustedes se dan cuenta que muchas veces esa significación hace que casi todas las manifestaciones finalicen en la... Porque todos creen, bueno, sí es representativo del poder, pero no necesariamente ahí siempre están los gobernantes, sino esa es la idea que se tiene en el imaginario guatemalteco, ¿verdad?
bueno, un edificio único en su diseño, les voy a explicar después por qué. Una iniciativa, digamos, del gobierno en ese entonces, del gobierno actual, que fue el que llevó finalmente a cabo esa primera fase de la fachada sur, aunque entramos claramente lo que es el tema del salón de recepciones. Y contar, importante, plan de gestión, y obviamente este plan de gestión lo que conlleva es una serie de otros planes, como el plan de uso que estoy trabajando yo, está el plan de restauración, no podemos visualizar en edificaciones de esta magnitud, digamos, una sola fase constructiva, sino esto es, es constante, va a ser un mantenimiento permanente que se tiene que dejar. Ahora, la importancia del palacio como patrimonio y símbolo de identidad. Es muy importante porque desde su creación, cuando se estuvo con Jorge Ubico, de hecho, una de las ideas, y esto fue hacer con el hijo mayor de Rafael Pérez de León, Rafael Pérez Riera, ¿verdad? Lo interesante es de que es ingeniero civil y nos entendimos muy bien. Y él me hablaba de esta situación de que lo que querían buscar era este sentimiento o un símbolo de identidad que pudiera transmitir lo que era nuestra cultura. Y por eso van a ver ese bagaje de obras artísticas que se encuentran dentro del mismo. Y obviamente, ya desde el año 1981, después de un atentado que hubo a través bueno, terrorismo en ese entonces, era una bomba que hicieron estallar en la esquina de la sexta calle, sexta avenida de la zona 1, costado del palacio, ¿verdad? Esto dañó severamente, principalmente los vitrales, ¿verdad? Entonces, desde ese momento se hace un acuerdo ministerial, el Ministerio de Educación en ese entonces, en el cual, digamos, se declara monumento, digamos, de Guatemala, patrimonio de Guatemala. Es importante saber que todavía en ese entonces no existía el Ministerio de Cultura y Deportes, ¿verdad? Sino es hasta el gobierno de Iricio Cerezo. Ahora, importancia del Palacio como sede de gobierno. Tenemos que ver de que, por eso es que hay tanta connotación en nuestra sociedad, derivado, y aquí podemos ver desde la revuelta de octubre del 44, podemos ver a Armes, a Torriero, tanta gente hasta la firma de la paz que podemos ver abajo, y también podemos ver a Juan José Arévalo y imágenes, digamos, de aquel pasado, ¿verdad? Y que ahora, si ustedes vuelven a ver, estas manifestaciones siempre ha sido algo normal, ¿verdad? Y eso es la importancia y me gusta porque es un edificio que da esa connotación, da esa jerarquía, digamos, de qué buscaba. Entonces, y era un patrón cuando comienza uno a leer, digamos, en otros países con el tema, digamos, de estas dictaduras, que en este caso, bueno, Jorge Ubico llegó a los 14 años de gobierno, ¿verdad? Entonces, importante, digamos, esa imagen de este tipo de arquitectura, ¿verdad? Con los órdenes clásicos y otros órdenes que retomaron para ese elemento de identidad. Y también tenemos que ver el edificio como un edificio único en su diseño. Y aquí podemos ver a Rafael Pérez de León, a Galetti Torres, a Alfredo Galvez Suárez, a Carlos Rigal, a Julio Ruela, con sus grandes obras que dejaron puestas en el Palacio de la Cultura. Aunque se inaugura, digamos, en el año de 1943, exactamente, el cumpleaños de Jorge Ubico, que es en el 10 de noviembre, hay muchas obras que están fechadas tardíamente, es decir, por ejemplo, las pinturas sobre tela que tenemos sobre el Salón de por Carlos Rigal en 1947. Y conservar y prevenir. Ese es un tema muy interesante y les pongo, aunque a veces, digamos, dentro del guatemalteco, ¿verdad? Bueno, siempre se visualizan las cosas negativas de los gobernantes, creo que muy acertadamente, a través del gobierno en turno de Jimmy Morales, creo que una de las cosas más, digamos, que tuvo fue llevar a cabo el proyecto y tener personas como Gladys, la licenciada Gladys Palala, que ustedes vieron ahí, que fue una persona muy entregada y con compromiso. Lo que quiero transmitirles es que no siempre todo en gobierno hay gente mala, hay gente también muy buena, muy honesta, y que esto propició, digamos, toda esa fusión, digamos, de ese engranaje para poder llevar a cabo este proyecto, porque recuérdense que llevaba mucho pues, el recurso, ¿verdad? Se generaba y se vislumbraban. Y en ese entonces, digamos, estábamos con todo este tema. Yo ya venía trabajando, es decir,
ese tema, digamos, el proyecto de restauración arranca, digamos, en el 2017, ¿verdad? A raíz de unos sismos que generaron, digamos, cierta problemática, pero eso no quiere decir que por lo menos desde que yo estoy a cargo, bueno, me tocó estar a cargo de la Oficina de Restauración en 2010, habían ya muchos estudios anteriores, ¿verdad? Yo lo que traté de generar fue esta compilación de documentos y ver la importancia que a través, digamos, de tantos años que estuve principalmente en los departamentos de Guatemala, viendo otros proyectos, me di cuenta de que a veces, bueno, todos se basaban en críticas, es que no hay dinero en el Ministerio de Cultura, es que no hay, pero yo lo miraba de una manera distinta porque desde el primer proyecto de restauración, creo que aparte de la academia, mis catedráticos, eran personas que me gustaba mucho preguntarles, y desde mi tesis de graduación de arquitecto, bueno, tuve a grandes personas que me ayudaron, como mi asesor, el doctor Marco Antonio Toquiñones, ¿verdad? Que me ayudó mucho. Yo creo que ya tenía esa tendencia a ver este tema. Entonces, ¿qué es lo que uno bueno, se necesitan instrumentos técnicos, ¿sí? Y algo que he aprendido es que no se puede trabajar desde cero, sino que tiene que tener por lo menos un plan de gestión. ¿Por qué? Porque si se restaura solo por restaurar, llega ese mismo círculo vicioso que yo miraba. Se restaura, después lo abandonan y otra vez se deteriora. Entonces no hay un plan de manejo de mucho del patrimonio. Algunos sitios, digamos, como Tikal, Quiriguá, participan incluso en sus planes de gestión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que también hay temas que hay que observarse. Y lo importante de contar con un plan de gestión fue determinar mucho de la problemática. De hecho, muchos de esos insumos que traslado, porque era importante inter y multidisciplinario, ¿verdad? Que puedan apoyar porque obviamente una sola persona no puede desarrollar esto. Y es así como a través de las propuestas dije a la arquitecta Mariana Molina, que me ayudó mucho en este tema, y obviamente con todo el equipo de trabajo donde estaba Isis, ¿verdad? Nadia, Iliana, bueno, ahí les voy a presentar una foto de todos estos personajes que me ayudan. Entonces, miren todo lo que comenzamos a ver. Por ejemplo, un crecimiento exponencial en oficinas que genera la densificación. Hay que poner claro que a partir del gobierno de Arzú, digamos, digamos, ya se había sobrepasado la población en el palacio. Incluso hay fotografías donde todos esos corredores estaban con oficinas prácticamente, y poniendo en riesgo, ¿verdad? Porque realmente toda esa burocracia, ¿verdad? De gobierno se concentraba en estos edificios, y es así que desde la década de los 70 comienzan a irse a alquilar otros, digamos, inmuebles cerca de lo que es el centro histórico, y a partir de la firma de paz se decide, digamos, que se traslade, digamos, las oficinas a otras sedes y así convertir en un centro cultural lo que es el Palacio Nacional de la Cultura, que es un tema que parcialmente pudo desarrollarse porque al final los gobiernos posteriores, como no hay una continuidad, generan problemáticas, y viendo esa situación, bueno, se genera el plan de gestión y entonces ustedes miran crecimiento de territorio muy parecido al crecimiento espontáneo de asentamientos humanos, es decir, de repente estaba ahí y todos querían hacer lo que se les daba la gana. Esa es una situación así, que de repente surge una oficina por un lado, no, que hay un nuevo jefe, hay que trasladar la oficina de este lado a otro lado porque no le gusta, conflictividad, eso nos daban circulaciones. Esta ley que le puso aprovechamiento de listos, es decir, que el más fuerte venía a agarrar una oficina y después ya no la quería devolver, desorden en la distribución de espacios subutilizados, eso es cuando no se tienen reglas claras de cómo se va a distribuir un espacio, ¿verdad? Es igual que yo tengo varias casas y las voy a alquilar, tengo que tener un criterio de arrendamiento, ¿verdad? Contratos y todo ese instrumento. Perdón, en este caso, bueno, esto generaba faltas de mantenimiento, burocracia y duplicidad de atribuciones, porque cada unidad, digamos, de estas oficinas, de estos entes que trabajaban dentro del palacio, tienen las áreas que llaman de servicios generales, es decir, donde están los conserjes, pero al final todos discutían y habían como 3 o 4 servicios generales y habían áreas que nadie quería hacer limpieza. Eso es uno de los problemas que se dan. Bodegas, digamos, y archivos clandestinos, ya se habían dicho que no se necesitaban tantos, sino que depuraban información, pero al final lo que hacían, la gente no hacía caso, ¿verdad? Entonces, casos interesantes donde prácticamente había un escritorio y encima había una fila como de 2 metros arriba de papeles, como en un sismo no le caía esto a la gente encima, era complicado.
Y por eso fue que se desarrolló este plan de gestión que, gracias a Dios, antes de que entrara este gobierno, todavía se logró hacer, digamos, el acuerdo ministerial con el cual se aprueba, digamos, este plan de gestión. Y con esto podemos ver entonces la importancia del edificio. Aquí pueden ver la bomba que pusieron. Hice investigación y varios me decían no era un coche, sino realmente dentro de un tragante ese que metieron ahí la bomba y había unos carros estacionados y estos son los que se hicieron. Pero también vimos cuenta de la vulnerabilidad del edificio. Aquí podemos ver más o menos hace unos 25 años que se da esta situación de que hay un incendio dentro del mismo palacio, genera la muerte de 2 personas. Este que murió carbonizado dentro de las instalaciones y 2 más que murieron en el hospital. Así como situaciones de ese resentimiento que a veces da social, ¿verdad? Y principalmente esto se dio a través de después de una huelga de dolores donde vienen y queman y obviamente tallaron todo este piso. Afortunadamente, Pisos El Águila todavía mantiene las fórmulas de estos pisos porque a ellos se les compró y se les, en base a esta fórmula que guardaron, se pudieron comprar algunas piezas y se volvieron a restaurar. Y así podemos ver hasta el tema de esta distribución. Si ustedes miran esta planta, estuve trabajando ya hace unos años y pueden darse cuenta que aquí está por usos y se dan cuenta que todos esos acciones, por ejemplo, es el primer nivel, todo lo que miran ustedes en verde es ahora cambió un poquito, es todo lo que es oficinas, es decir, desde su creación fue visto como oficina y esto que ustedes miran con un área mayor es esto que son el área de galerías, es decir, de exposiciones, los patios y este salón de ministros, que creo que ahorita que ya no estoy, ya lo cambiaron también de uso, que tenían un uso protocolario como cancillería. Pero si se dan cuenta, sigue siendo oficinas, ¿sí? Entonces, cuando miramos en el segundo nivel, otra vez miramos todas las salas, siguen siendo oficinas, ¿verdad? Esto que está en azul, a pesar que es el despacho presidencial, digamos, sigue teniendo un uso, digamos, de oficinas. Tercer nivel, uso de oficinas, miramos ahí. Entonces, esa vocación nunca ha perdido el edificio de seguir siendo oficinas. Por eso es que uno a veces dice, yo como un centro cultural, bueno, en lugar de sacar las oficinas, siguen, cada gobierno mete más y más y más oficinas dentro del mismo. Y cuando ustedes ya miran aquí, ya no por uso, sino por la distribución a cada uno de los, digamos, entidades que funcionan dentro del palacio, es cuando comenzamos ya a ver esa distorsión, ya no hay un color uniforme, sino comienza a ver yo le llamo como cuando ustedes hacen un fiambre, hay un montón de colores. ¿Por qué? Porque hay discrecionalidad en asignación y, por ejemplo, la administración tiene aquí, tienen esta parte, en lugar de tener un orden lógico. Y esto nos lleva a una de las problemáticas mayores, que era la sobrecarga, ¿verdad? Y a través de este análisis que hice más o menos hace un par de años, cuando estaba ahí, me di cuenta de que únicamente el sótano, el único que, disculpen que puse números negativos, pero que no tenía una sobrecarga. Y ahí el primer nivel, si ustedes se dan cuenta con la capacidad que nos basamos en la normativa CNR2, la carga actual era 386 unidades, ¿verdad? Y había una sobrecarga de 91 personas que hacía un porcentaje de 31%. Y así pueden ver cada uno de estos niveles, llegando al caso más complejo, cuando los salones protocolares y eventos, ¿verdad? Que llegaron a una sobreaprobación del 130%, 208%, y es así que eso es imposible, ¿verdad? Hay un hacinamiento completo y por eso hay que regular y de hecho, a pesar de que logramos hacer el plan que nos pide la Conred en temas de gestión de riesgo como la normativa NR2, hay máximos permisibles, pero la situación es que la problemática que se da a nivel de gobierno es que a veces mucha gente que llega a ciertos puestos no logra entender que al final, a la hora de asignar más personas, esto va a conllevar, digamos, que a la hora de un evento, un sismo o cualquier otro evento que pueda darse, pueda generar estas complicaciones incluso de evacuar y muerte. Ahora, vamos a el marco legal a través del acuerdo 880 de fecha 7 de noviembre de 1980, el Ministerio de Educación, digamos, lo declara patrimonio. Y aquí podemos ver cómo está erigiéndose el edificio, que se pone la primera piedra, el 4 de julio de 1937, ¿verdad? Y eso es una vista desde catedral, para que ustedes visualicen. Pero, ¿qué tenemos que entender de eso? Los antecedentes históricos para entender el porqué de su ubicación. Ustedes miran, esa es una fotografía
digamos, después del terremoto de 1917 y no se mira ningún edificio construido porque originalmente aquí estaba el ayuntamiento. Y en esta plaza que ahora ustedes miran el Parque Centenario, ¿verdad? Estaba el antiguo Real Palacio de los Capitanes, ¿verdad? Pero que ambos fueron destruidos posteriormente del terremoto. Aquí tenemos ver una imagen donde se mira la primera iglesia protestante en Guatemala, fundada en 1882, y, que era y es la Presbiteriana Central. Y aquí pueden ver que una de las cosas bien interesantes es que todavía, si ustedes miran estas edificaciones, existen. Es decir, esto es para mí una alegría, ¿verdad? Esta ya no, porque obviamente todos estos, de esta manzana, ¿verdad? Finalmente algunos fueron expropiados y otros fueron compradas en el tiempo de Jorge Ubico, fue para darle albergue, digamos, a lo que era la casa presidencial. Podemos ver que hubo un edificio construido en lo que es el patio de la cultura, actualmente, ¿verdad? Hacia el edificio, y que tuvo que haber sido, bueno, se tuvo que demoler para la construcción del mismo. Y aquí podemos ver la fotografía sobre la Quinta Avenida, aquí podemos ver la Presbiteriana Central, también otra fotografía. Otras fotografías, digamos, cuando no se tiene ese volumen, digamos, del Palacio Nacional. Y aquí podemos ver cómo están erigiéndose estos elementos. Ustedes miran, son unas bajadas de agua que eran metálicas, y es una de las grandes problemáticas que se han dado también por temas de que principalmente. Y bueno, aquí arcos conmemorativos como este arco chino derivado, digamos, del centenario de la independencia de Guatemala. Es una fotografía allá por la década de los 20, ¿verdad? Y aquí tenemos una imagen un poco más clara de la demolición cuando era todo el espacio que fue, bueno, de los edificios cuando se traslada la ciudad de Guatemala hacia este nuevo acento, y que la colonia china, aquí podemos ver el palacio, este otro elemento, tenemos el arco chino, y aquí podemos ver una de las primeras transformaciones que se da Oriana, ¿verdad? En el sentido de que él quería jardinizar prácticamente los parques, verse como que fueran en Francia. Aquí podemos ver una fotografía de lo que fue el edificio que se construyó muy rápido, ¿verdad? Por conmemoración del centenario de la independencia, que es el Palacio Centenario, conocido posteriormente como Palacio. Y aquí tenemos otras imágenes, digamos, este es el ayuntamiento, el edificio que estaba donde actualmente está el Palacio Nacional de la Cultura. Y aquí podemos ver también una vista de la calle Real, o Sexta Avenida, con el antiguo edificio que era el Real Palacio de los Capitanes. Aquí podemos ver también la fuente que fue trasladada después a la Plazuela de España, y aquí podemos ver otra vista también de la Sexta Avenida hacia donde actualmente está el Palacio Nacional de la Cultura. Pueden ver actualmente que esta proyección de las sombras del Real Palacio es donde actualmente están haciendo una obra, creo yo, en la municipalidad por conmemoración del Bicentenario. Y aquí podemos ver alguno de todo el mobiliario. También había unas bancas, estas luminarias que se dan juntamente con la construcción del palacio, y aquí la famosa fuente, digamos, luminosa, ¿verdad? Que discutíamos con el cronista de Guatemala, Miguel Álvarez, y ni siquiera fue un tema, digamos, de un evento sísmico, sino temas ahí de ideológicos que les voy a platicar en otro momento. Y también podemos ver otras vistas de estas edificaciones que sirvieron como sedes de gobierno, como el Palacio Centenario de Cartón, ¿verdad? Que al final poco tiempo duró porque era un sistema prefabricado, agarró fuego en 1925 y se destruyó. Una fotografía del lugar donde está ahorita el Parque Centenario, aquí podemos ver la esquina de la ¿verdad? Y también la connotación, aquí podemos ver esta lámpara del Salón de Protocolo, y aquí están velando a Castillo Armas, ¿verdad? Siguiendo, aquí podemos ver también elementos que nos tocó ver en el palacio, vimos pernos y todo, y esto, bueno, viene la fotografía del personaje más antiguo que vi, es de Arbes Guzmán, donde ya aparece esta visera para protección, obviamente, del sol, principalmente en las tardes, porque la insolación solar en este sentido por las tardes es bastante fuerte, ¿verdad? Y aquí tenemos la imagen de este gran personaje que para mí es el gobernante que dio mucho, digamos, principalmente en temas arquitectónicos, erigió los edificios que en el siglo pasado fueron bastante representativos de la arquitectura de edificios estatales de Guatemala. Y aquí vamos a entrar ya al proceso de restauración. La primera fase que se dio fue por un agrietamiento, hubo unos sismos muy grandes, y obviamente cuando había un pueblo que me tocaba hacer una inspección, ya encontramos, si ustedes miran aquí donde está la bandera, este es el norte
y obviamente desde donde está tomada la fotografía del sur, este y oeste, ¿verdad? Entonces, donde están los vitrales de este a oeste, aparecieron varias grietas y obviamente sobre el techo apareció un agrietamiento, por lo cual se tuvo que apuntalar, digamos, en cierto momento para evitar oscilaciones de este elemento que al final dicen si pesa 1, 2, 3 toneladas, pero realmente yo no sé, estando tanto tiempo, no hubo un peso del mismo, ¿verdad? Lo que sí les digo es que es cristal prácticamente hecho en Checoslovaquia, ¿verdad? Aunque esta lámpara fue hecha en Nueva York por la empresa Gruber, ¿verdad? Y aquí pueden ver todo el daño. Esto no es en el techo, sino estos son las bases de estas columnas en el cual, digamos, el deterioro todo, habían banquetes, ahí ponían las copas, ¿verdad? Tenían los trípodes con la gente que tiene cámaras, le pasaba dando, ¿verdad? Entonces, todo esto lo que nos conllevó fue ese compromiso. Yo no mal estoy, creo que sí, sí, ¿verdad? Pero hubo un apoyo porque sabíamos en ese sentido de que, bueno, era limitado y siempre va a ser limitado el presupuesto que hay para proyectos principalmente en temas de restauración, por lo cual ahí aplaudo mucho ese llamado que hicimos a Mariano Gálvez, a la Facultad de Arquitectura, a través de sus docentes ahí. Ahí está Regina también, que siempre nos brindó su apoyo, ¿verdad? Y también algunos estudiantes de la Escuela del Técnico en Restauración allá de San Carlos y la Facultad de San Carlos también, que nos apoyaron en esta primera fase, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver uno de los momentos es que de los más de, no sé, ya eran como más de 1000 planos, era alrededor de unos 3000 planos los que hubieron, pero no todo lo tenemos en los archivos. Pero apareció este tema bien interesante que es una viga bien envergada. A pesar de que siento que yo no había visto otro edificio con este tipo de concepto, que a pesar de que en Europa ya tenía 40 años de estar aplicado, ¿verdad? Ya se aplica y tenemos este detalle de los, digamos, de las tensiones, cómo pasa el hierro. Y es importante haber llegado, porque aquí miran ustedes que la firma parece Enrique Herrera, que al final era el cuñado, ahora el hermano de la esposa de Rafael Pérez de León, aquí parece Pérez de León, pero no está firmado. Todo esto está hecho en papel calco y a grafito, ¿verdad? Lápiz, toda esta técnica. Y esto nos permitió ver que aquí, dentro de la escala, ¿verdad? Primero, ver la distancia efectiva, y aquí ustedes pueden ver de 18 metros. Y esto es lo que soporta, digamos, bueno, todo le llama bóveda cilíndrica, ¿verdad? Una columna, pero realmente como está hecho en concreto, yo le llamaría un cascarón, ¿verdad? Como, bueno, en ese tiempo recuérdense que también en Europa estaba Eduardo Torroja y posteriormente viene ya a México Félix Candela, uno de los grandes exponentes de esos sistemas de cascarón, pero también aparecieron grietas y vimos el abandono que se tuvo en el patio principalmente de la... Ahí uno de los temas que vimos es que por la falta de mantenimiento que tuvo el edificio en la parte superior, es decir, donde pasa el presidente y las autoridades, ahí hacen limpieza, pero donde no hay, complicado. De hecho, puedo decir que bajo los regímenes militares, digamos, como ahí tenían ya, el que no hacía la limpieza, al calabozo, me contaban muchos que fueron trabajadores y conserjes en ese entonces y que del Estado Mayor Presidencial pasaron al Ministerio de Cultura y Deportes. Y en ese tiempo me decían que había una cantidad aproximadamente de unos 60, no me recuerdo si eran 60 o 90 conserjes para dar mantenimiento a todo el palacio. Y en la temporada que a mí me tocó estar, cuando más llegamos a tener, eran como 12 conserjes. Entonces era imposible darle mantenimiento a tantos metros cuadrados. Y esto lo que generó es que este problema del barro que tenemos en ladrillo principalmente, cuando se humedece, después se seca y se vuelve a humedecer, hay una pérdida de consistencia. Y el caso más tremendo fue cuando subimos con un ingeniero, se me va ahorita el nombre, Isis, no sé si te acordás, el ingeniero Hermosilla. Hermosilla, ¿sí? Y él con la punta de su, ¿cómo se llama? Paraguas, huyó y prácticamente comenzó a caerse todo el ladrillo como que fuera un costal de azúcar, fíjense ustedes, era lamentable el estado que estaba ahí. Y esto lo que nos permitió fue, bueno, comenzar a entrar de manera, digamos, inmediata para evitar este daño, que al final un daño es irreversible, como decía un técnico allá de la Dirección General del Patrimonio. Y es así que también vimos humedades grandes dentro del salón de recepciones. Y cuando pasamos a la parte exterior, aquí tiene una fotografía aérea cuando nuevamente los de comunicación ahí social de la comunicación del ministerio tenían, acaban de comprar uno de estos
Bueno, se me va el nombre de esto. Un dron aquí. Un dron, sí, un dron, disculpen que yo sí, no, me cuesta esto, pero esos nombres pueden ver aquí, en cada una de estas esquinas, la colocación de las vigas vienen. Es interesante porque si ustedes miran, cuando una bóveda o un cilindro como estos, un sistema de cascarón, y por la experiencia de haber construido casi 5 cúpulas anteriormente, sabemos que la parte crítica es la parte de tensión que se va a tener en la parte basal, ¿verdad? En la parte de abajo, en la base de ese cilindro. Y entonces esta bóveda lo que va a hacer, voy a llamarle cascarón porque está hecho es de concreto, es empujar. Pero si ustedes miran hacia el sur, que estoy señalando hacia abajo, donde están los señores, ¿verdad? O hacia el norte, todavía hay una losa que es un elemento, un diafragma, un elemento totalmente rígido, mientras que a los costados, es decir, de este a oeste, digamos, estos patios que se aperturan para que pueda entrar iluminación, y ahí es donde se reflejan los vitrales, ¿verdad? Y por eso es que en ese punto colocan estas grandes vigas Vieren. Y si ustedes se dan cuenta, en esta parte de acá se miran unos pequeños contrafuertes que lo que evitan es evitar el volteo porque tienen casi 2 metros de peralte, digamos, estas vigas. Pero un tema muy interesante es también que yo tenía el conocimiento por el doctor Marco Toki Quiñones, que cuando yo empecé era estudiante, él en el año 98 estaba como conservador de Palacio. Y me había comentado, y después, como siempre hemos tenido una buena relación, que habían restaurado. Quiere decir que desde el 98 hasta el 2017 que entramos, había acelerado el proceso de grabación tremendamente. De hecho, que cuando llegamos a tocar, todo se nos caía encima. Y tratamos de conservar lo que se podía conservar, ¿verdad? Y en base a eso, entonces, entramos prácticamente a trabajar, y uno de los temas interesantes fue cuando comenzamos a hacer las calas y vamos a determinar los tipos de colores de estos elementos, dimos cuenta de que tenían color, y en base a esto, referencias, pudimos restaurar, ¿verdad?, de todo este tema inconsistente que estaban los enlucidos, y aplicamos finalmente el color y quedó de una manera muy integrada. Pero lo triste es que de estar ya restaurado de esta manera, llegue otra vez ese proceso de círculo vicioso de volver a no dar mantenimiento y llegar a este proceso de degradación, como ustedes pueden ver en estos puntos. Uno de los temas también tremendos es que, jóvenes, una de las cosas que tenemos que ver es investigar. Obviamente, por los metros cuadrados, la planta de 100 metros por 80, ¿verdad?, que tiene el Palacio, hace más o menos 3,000 metros cuadrados en planta, ¿verdad? Pero por niveles ahí va sumando. Obviamente, el concreto es un cemento monolítico que va a atender al agrietamiento por cambios de temperatura, por las contracciones. Y entonces se van a dar cuenta, miren aquí, todas las capas, llegamos en la parte más crítica que tenía hasta 30 centímetros de reparación de mezclón sobre mezclón sobre mezclón, y nunca lograron determinar las humedades, sino al contrario, ustedes miran húmedo aquí porque aquí se retenía la humedad. El caso más crítico que yo les comenté a algunos que estuvieron conmigo cuando llegaron al Palacio fue de que cuando levantamos esto brotaba el agua, y en 31 días, todos los días sacábamos a veces 1 tonel, a veces 1,5 toneladas. Imagínense el agua que está retenida solo en el salón, en el torreón central. Y esos son los torreones donde hacemos una cala y podemos medir los espacios, vemos la humedad. Y los temas más críticos, aquí pone una membrana altamente elástica, ¿sí? Es un nylon prácticamente, y encima otro material pétreo que mecánicamente no van a pegar. Y esto, en lugar de, bueno, los técnicos que pusieron esto, en lugar de hacer un favor, hicieron, o sea, fue nocivo para la restauración, porque ¿qué sucedió? Bueno, se arrugó toda la parte de abajo porque se dilató. Esto se despegó obviamente de esta manta asfáltica, y esto lo que permitió fue de que se entrara el agua, pero que después ya no pudiera transpirar. Y de hecho fue un tema bien lamentable, y aquí les pongo uno de esos ejemplos. Y cuando uno comienza a investigar, hablábamos con los técnicos, llegaron varias empresas ahí, se me hizo favor de trabajarlos. El empresario, digamos, de Solco, uno de los temas bien interesantes que aprendí ahí fue de que, por ejemplo, los mezclones son a base de cal, ¿verdad? Y recuérdense que por un mortero a base de cal es mucho más elástico que un mortero a base de concreto, ¿verdad? Y el tema es de que la cal es un repelente natural de los impermeabilizantes que ven. Entonces ahí es donde él me hablaba, esa incompatibilidad está generando serios problemas, y es que lo que sea. Otro de los temas que tuvimos que trabajar, y les digo que esto fue por pura gestión, fue el tema de la cometida eléctrica. Es decir, aquí hay una subestación con 4 grandes transformadores, ¿verdad?, que tienen también materiales aceites dieléctricos que tienen, bueno, esos aceites dieléctricos tienen contaminantes SBs, creo que se llaman, ya no se me olvida el nombre ahorita,
Y entonces durante años, como estaba bajo la quinta calle, la humedad hizo que solo empalmaran hasta que dio, digamos, su tiempo, y ya sabíamos que era solo de contar un día. Se quedó prácticamente sin luz el palacio casi durante un día, ¿verdad? Y a través de la gestión prácticamente nos salió gratis. La empresa eléctrica absorbió todo este costo. Aquí pueden ver el trabajo que nosotros tuvimos que hacer. Se compraron solo unos conduit, ¿verdad? Para llevar el trabajo de albañilería, pero fue poco en función a este cable que es muy caro. Y aquí podemos ver ya ahora entonces el tema de la fachada central. Vamos a entrar a un tema importante, el registro, la catalogación. Por eso es que yo me siento muy contento que ahora les esté dando clases también ahí, Isis. Yo sé que también ella fue parte de mi equipo ahí, y ellos lo que tuvieron que hacer es sacar cada una de las piezas. Al final, este es un rompecabezas, porque si ustedes vieron la fotografía, no es más que un levantado de mampostería reforzada combinada con marcos rígidos, no muros a corte, en el cual fue el recubrimiento por medio de fachaletas de concreto hecha por Galeotti, ¿verdad? Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Documentar. Aquí pueden ver cada uno de esos puntitos que vieron ahí, es un número con un sistema alfanumérico, o sea, identificamos con una letra cada tipo de fachaleta, y ahí, en base a eso, le fuimos poniendo un número, que era la cantidad de números de esa letra que había en ese elemento, ¿verdad? Tuvimos que dividir la fachada en, digamos, en 5 partes. Las partes centrales que estaban entre los torreones de esquina y el central, los torreones de esquina y el torreón central. Y aquí pueden ver, digamos, toda esta parte también de deterioros, que lo que se hizo fue a través de un dibujo simular lo que eran líquidos, lo que eran deterioros. Pero aquí podemos ver lo que es la junta constitutiva, porque al final son 3 subestructuras, es decir, 3 edificios adosados, porque sabemos que bajo temas, digamos, sísmicos, y por la misma experiencia que ya tenían los ingenieros, sabían que es importante, digamos, disipar a través de estos elementos la energía que genera un sismo. Aquí podemos ver el detalle del Palacio Nacional, toda esa nomenclatura. En tema de registro, aquí también los daños que podemos ver, voy un poco rápido por el tema, ¿verdad? Seguidamente se comentó también todo lo que eran ventanas, lo que eran los pináculos, y aquí tenemos el equipo. Esto es importante porque, como les digo, sabía la importancia de los trabajadores. Aquí recuerdo al técnico, que pueden ver todos los arquitectos, mi maestro ahora es Luis Puyán, y don Alfredo, que la verdad que me siento triste, es un gran personaje, él era el líder prácticamente, y bueno, yo soy cristiano, ¿verdad? Orábamos siempre en todo el proyecto, y él el sábado tristemente falleció por COVID, pero la verdad que fue un grupo muy unido. Hicimos todo un proceso de selección, y gracias a Dios, miren que no me permitieron meter a cualquier gente, sino tuvimos un proceso de selección por la importancia que sabíamos que tenía el edificio. Aquí podemos ver ya el personal técnico, tenemos, digamos, ese cambio intergeneracional, ¿verdad? Entre arquitectos jóvenes. Aquí tenemos a Marilena Molina, ¿verdad? Que fue también examinadora mía en temas de patrimonio con mi tesis, ¿verdad? Y que ella ha trabajado y tiene mucha experiencia en temas de gestión de patrimonio. Las vitralistas, y también Juan José, que era el que me llevaba todo el registro de las piezas, ¿verdad? Y un tema interesante, lo que les decía, miren el desorden. Esto va a conllevar finalmente a daños, porque ahí mismo comían, si comen, bueno, quedan residuos, llegan a cucarachas, llegan ratas, llegan palomas, llegan murciélagos, hasta un taco así nos apareció una vez ahí. En todo ese proceso que tuvimos que ordenar también, porque obviamente es un tema de circulación y no son oficinas. Podemos ver el estado de degradación que teníamos la parte de arriba. Pueden ver toda esta parte que ya prácticamente se ha agrietado, solo lo tocan en sus manos y unas piezas se venían abajo. Y de esto pudimos llegar a este proceso de investigación. No podíamos, bueno, llegaron, pero teníamos que ver las fichas técnicas y probar y hacer esos ensayos que realmente nos dieran ese valor agregado, ¿verdad? Porque es muy importante, digamos, todo ese conocimiento de lo que les estoy tratando, conocer también nos hace investigar, ¿verdad? Y aquí pueden ver ya los resultados finales a través de una experimentación. Les quiero decir que hicimos los ensayos primeramente en un pináculo, y realmente ya teníamos, yo venía antes que entrar el equipo técnico conmigo en el 2017 o 18, no me recuerdo muy bien, ya trabajando 7 años haciendo moldes y haciendo diseño de mezclas, y comenzamos a hacer macetías para poder ver cómo llegábamos a este color.
La situación es de que, como ustedes miran, todo esto ya se había prácticamente, ya se venía abajo, solo tocaban con sus manos, y nos dimos cuenta que el palacio al final era un proceso prefabricado, es decir, este pináculo, por ejemplo, tiene 3 piezas, esta pieza de arriba, esta garganta era otra, estas orejitas eran otra, la parte central era otra y la base era otra. Es decir, fue un sistema de hacer en situ, imagino yo, con los moldes, y así fueron armándolo poco a poco. Ahí la batería, me voy a... quedan 10 minutos. Aquí podemos ver los daños en lo que es la araña, ¿verdad? Y aquí se pueden dar cuenta que en la medida de lo posible se quedaron donde se pudo, digamos, mantener el repello original, ¿verdad? Como esa evidencia histórica. Y uno de los temas bien importantes que nos tocó trabajar. Galeotti Torres, antes de llegar a Guatemala, había trabajado el Palacio en San Marcos, el Palacio Maya. Y lo hizo con la misma técnica. Lo único que las piezas aquí en Guatemala son mucho más grandes. Yo tuve que ir a ver ese palacio primeramente por el terremoto del 2012. Y entonces me dijeron, mire, ya están las moldes que usó Galeotti. Y atrás había una estación de bomberos y ahí me di cuenta de que hicieron baseles, como le llamaron a esos 4 partes. Y se hizo en concreto y en base a eso iban sacando. La problemática de esto era de que casi medio día para poder sacar las piezas porque por los mismos ángulos que tenían a veces se fracturaban, y después de esto agarrar a dar con un cincel, ¿verdad? Pedacito por poquitos, se tuvo que fabricar las mismas herramientas para darle esa textura. Uno de los temas que vimos es que todo el hierro comenzamos a elaborar, si ustedes miran la calidad de esa armaduría, ¿verdad? Hasta con la soldadura, tuvimos que utilizar un inhibidor de óxido. ¿Por qué? Después al final les voy a enseñar que hay varios problemas que vimos de procesos de degradación del acero de manera acelerada, principalmente por los componentes que estaban hechos, digamos, el concreto. Y de ahí evolucionamos directamente a los moldes de silicón, ¿verdad? Y la fibra de vidrio que nos servía de base para después poder reproducir exactamente cada una de estas piezas. Obviamente esto fue un proceso de aprendizaje también. Sabíamos que era la mejor forma porque ya para desencofrar, como es algo, el silicón es algo, digamos, muy versátil, ¿verdad? Muy flexible. Solo lo que se quitaba, digamos, y no da esa problemática de tener un molde, digamos, rígido. Y en base a esto, aquí pueden ver los resultados. Tuvimos que utilizar desencofrantes y temas muy interesantes, y la ventaja que esto podía reproducir hasta 50 o 70 piezas. Y se quedaron, ¿verdad? La idea no es sustituirla, porque realmente solo se sustituyeron las que ya estaban dañadas o ya no existían por el tema del interferismo, ¿verdad? Y aquí pueden ver todos los elementos, por ejemplo, perdidos, como estas rositas, ¿verdad? Que se habían caído, ya no existían, entonces tuvimos que integrar. La facilidad que se tuvo es de que es simétrico prácticamente por nivel cada uno de estos marcos que, digamos, están en la forma perimetral de los vanos de las ventanas, ¿verdad? Y aquí pueden ver ya los resultados finales. No sé por qué. Temas hasta yo les decía cuando estaba Isis, los demás arquitectos, bueno, hasta habían nidos patrimoniales, ¿verdad? Ustedes, porque había unos que pesaban hasta 25 libras y esos se hacen de puro estiércol. Y aquí temas de aires acondicionados que no tienen ningún sentido, ¿verdad, jóvenes? Aquí pueden ver todo el patrón, digamos, de identificación que hicimos por cada una de las piezas y un levantamiento fotográfico del antes, del durante y después. Y aquí está ya el resultado final de estas ventanas. Un tema bien interesante que se logró determinar es que las ventanas que se dan hacia el exterior, por lado afuera tienen un acabado en pintura mate, ¿verdad? Color tabaco, y por lado adentro estaban barnizadas. Y así podemos llegar a ver esta junta constructiva, que ustedes miran que metieron madera para evitar esto. Uno de los temas bien interesantes y audaces, y yo les dije, hay que entender lo que nos dice, hay que ver la junta constructiva de esos, digamos, subestructuras que forman la estructura completa del edificio, y es que medimos y nos dimos cuenta y tenían toda esa función. Ustedes saben que el concreto es un material frágil, no va a sufrir, bueno, no se quiebra antes de manifestar una deformación alta. Entonces vimos qué audaces fueron de únicamente empotrar hacia una de las caras y en la otra estaba separada, ¿sí? Y igual las que estaban de este lado se separaban y traslapaban y así permitían este tema, digamos, de poder cubrir. Aquí pueden ver esa junta constructiva que se logra ver en esta parte de aquí hasta arriba, ¿verdad? Y aquí podemos ver las piezas que ya se habían quebrado, estaban ya dañadas, tuvimos que reemplazarlas y utilizamos la misma técnica.
Y uno de los temas más interesantes que tuvimos fue que hablando con de Guatemala, que había hecho un libro muy interesante de él, es que no había con certeza la seguridad que se había hecho con cementos o materiales de aquí de Guatemala. Y entonces se han dado cuenta que dentro de la práctica de la construcción, a veces cuando se funde algo, el mismo envoltorio del cemento se utiliza para tapar ahí entre tabla y tabla y cosas así. Encontramos entonces, miren, calor, calza. Y aquí estaban el cementos novela. Y esto nos dijo, bueno, que se utilizó ese tipo de material. Pueden ver también una vista de cómo estaba el antes. Está bien. También de la fachareta del antes y el después. Podemos ver otros tímpanos y otros elementos escultóricos. Algunos se encuentran en muy buen estado. Obviamente, una de las características es que lo que mejor está es los elementos que tenían estas curvas, ¿verdad? Da una gran resistencia en temas de concreto. Podemos ver cómo se encontraba el balcón presidencial, se tuvo que reducir, ¿verdad? Y aquí pueden ver la reparación del mismo. Pueden darse cuenta también de, ¿cómo se llama? De toda esta parte de documental, ¿verdad? A cada uno se le puso con el más criterio un número y lo que hicimos fue posteriormente fotografiarlo, ver el estado. Miren cómo ya aparecía el mismo acero de recubrimiento, ¿verdad? Ya expuesto. Podemos ver los temas de la piedra. De hecho, todo esto estaba fundido. Exactamente lo que es el Parque Central. El Parque Central es el escudo central, es que esa es una obra de talla en piedra caliza ahora. Entonces, este tema sí, yo solo hicimos una limpieza por la misma experiencia que he tenido en piedra caliza. Yo sé que cuando se toca ese tipo de material con algún químico, su degradación es bastante acelerada. Uno de los mejores ejemplos que pueden ver es en Tikal, ¿verdad? Después de que Pensilvania trabajó, se degradó más en estos últimos 50 años que anteriormente. Ok. Ahora voy a chequear este tema también por las gráficas de la elaboración de, bueno, aquí ya entramos a temas de dosificación de cómo se llegó al color de la famosa verde. Y al final, uno de los temas que ustedes se van a dar cuenta es de que con esta combinación de colores y de estos áridos, ustedes miran aquí, miran granito negro, granito blanco, granito. ¿Qué pasó? Que la venta de este granito en grado cero es lo más pequeño que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, la situación que se daba era que bueno, don Alfredo nos inventó a través de una orbitadora que estaba ahí para limpiar pisos, fabricó un molino más pequeño que nos permitió llegar a una granulación y una estratificación un poco más baja, ¿verdad? Y pequeña. Y esto en combinación con el cemento gris, el cemento blanco, el polvo de mármol y la combinación de pinturas, de hecho tuvimos que llegar a esta situación de pinturas más, digamos, ya no son los colorantes que se usaban en ese momento histórico, ¿verdad? Sino utilizamos las pinturas del volcán, que ya tienen otro proceso, y a través del panza verde, del verde cemento, del negro, del rojo teja, del amarillo cemento y del amarillo, llegamos a llegar a este color. Lo interesante que les digo es de que a través de las visitas que tuvimos de varias instituciones, una de ellas fue el Instituto Técnico del Cemento y del Concreto, a través del cambio de experiencias, principalmente con los que elaboran, digamos, prefabricados de color en concreto. Y en este caso me recuerdo que era un ingeniero de CIFA. Me dijo, ¿sabe qué, arquitecto? Es que el color verde es el más difícil de mantener por rayos UV. Y tenía razón, porque nosotros hacíamos la combinación de pegaba el sol y a los pocos días se ponía beige o gris, ¿verdad? Entonces, un descubrimiento que hizo uno de los albañiles, no mal me recuerdo, era Rolando, fue que encontró un punto azul y utilizamos el azul ultramar. Y entonces, con un poquito, así como cuando uno sazona la comida con sal, ese color azul ultramar fue el que estabilizó el color verde. Y llegamos a determinar a través de los estudios que habían, ustedes saben que cuando se fabrica, incluso ahora prefabricados, principalmente rustigloco adoquines, entre una producción y otra, aunque se tengan la misma combinación, hay diferentes de tonalidades. Y entonces el ácido, digamos, en sus fachadas originales, no tuvo solo un color verde uniforme. Lo que pasa es que con el tiempo, por la sociedad, se estuvo viendo ahí, pero cuando ustedes hacen la limpieza y observan ya de manera detenida, se van a dar cuenta que habían variaciones de verdes, pero es por eso mismo que se hizo producciones, digamos, sacaron de repente una producción y al siguiente otra producción, y a pesar
de que se hacían con la misma diseño de mezcla, varía el color verde. Y aquí podemos ver los temas de degradación. Uno de los temas que más chequeamos fue que como un elemento de protección se utilizó pintura, bueno, agua de cemento con algún elemento que pudo haber sido cicalátex para pintar para temas de graffiti, ¿verdad? Y evitar eso que se hinchaba la piedra. Y obviamente después llegamos a estos temas. Obviamente orines, habían defecación. De hecho, es una gran problemática que tuvimos. Mucho indigente y se nos entraban. Y aquí encontramos cigarrillos de marihuana, orinaban hasta ropa y todo lo demás, ¿verdad? Una situación muy compleja. Aquí pueden ver todas las herramientas que se tuvieron que fabricar, ¿verdad? Ahí con la habilidad de las personas que trabajamos para poder llegar. Aquí pueden ver este molino que hicimos para triturar y hacer aún más fino digamos, era exactamente, diera la textura que tenía el original. Y así también se tuvo un equipo de carpintería en el cual ustedes pueden darse cuenta del deterioro que hay. Estas son unas ventanas que se encuentran en el tercer nivel. Prácticamente son accesos a las que llamamos que es un se trajo y se trabajó en equipo con todo el taller de restauración del Departamento de Conservación de allá de la Dirección General de Patrimonio de Corvic, ¿verdad? Y se procedió a limpiar y miren, de verdad, las maderas eran tan buenas que se encontraban todavía en muy buen estado y fueron muy pocas las que se tuvo que hacer injerto. Más que todo, se estuvo experimentando y al final se buscó el barniz que más se asemejara a esto y al final no mal no recuerdo, fue que se trabajó con Surcolor. No, también miran en el techo. En este caso, ustedes pueden ver las infiltraciones que se dieron en el. De hecho, porque es una junta construida, pero como no estaba bien sellada en la parte de la azotea, esto dañó terriblemente en este forro. Ustedes miran que prácticamente esto es un forro en madera, como un tipo plywood. Pueden ver la junta de madera, que la verdad que tratamos de respetar y dejarla integrada. Y con base a esto se procedió a hacer toda la limpieza. Obviamente se desmontaron también todas las lámparas porque estaban en un estado de deterioro exagerado, de hecho por la misma humedad que teníamos. Así también se preguntó con un gran trabajo y miren que estos balcones son súper pesados, pesaban más de 1 tonelada, pero recuerda que cada vez que se levantaban entre 10 o 12 hombres se levantaban. Bueno, se desmontaron y afortunadamente tuve a Luis Miranda, que ustedes miran acá, las cosas del destino, yo creo que es Dios el que lo mandó. Él con talleres, con uno de los que trabajó en talleres Ramírez, los que fabricaron estos detalles en bronces, y él conocía la técnica porque se la habían transmitido, y él fue el que me ayudó a trabajar. Miren, aquí ya se miraban estos detalles de las rositas que al final cuando se terminaron de pintar y mantener estos cables, se rescataron todos esos elementos en bronce, ¿verdad? Pueden ver todo este proceso químico que se tuvo que trabajar, y pueden ver cuando se sumergen ciertos líquidos, ahorita no me acuerdo de todo, la verdad, pero podemos ver que la experiencia y el conocimiento de personal nos permite restaurar lo que ya estaba dañado del bronce. Obviamente, esto lo que nos llevaba era que había que darse un mantenimiento, porque ya a los 4 meses ya evidenciaba por la misma, digamos, humedad que hay en el ambiente, y nos dimos cuenta que principalmente en la fachada sur, cuando está activada la fuente, la brisa llega a esos lugares, ¿verdad? Y entonces tienen cierta humedad estos balcones y principalmente el bronce. Es muy característico su óxido, ¿verdad? Que da un color verdoso, ¿verdad? Se van deteriorando, y a pesar de que se utilizó ciertos protectores, si no se da el mantenimiento, van a volver a llegar a este punto, ¿verdad? Entonces, por gusto, todo el trabajo que usted había hecho, y aquí están los resultados del antes y ya después de estar restaurada tanto la ventana como los balcones. Y aquí pueden ver ese detalle tan minucioso que ya se habían pintado, incluso envolvíamos bien, traspapelábamos, y esto fue una de las cosas que yo más exigía, ¿verdad? Porque hay que tener mucho amor a las cosas que uno hace, dos formas de operarios, ¿verdad? Aquel que lo hace por salir del paso y aquel que lo hace bien hecho. Pueden ver ya los resultados finales de estos elementos. Temas muy interesantes de la fachada, igual que estos botones, es que hay mucho impacto. Me imagino de todos esos eventos históricos que se dieron en el pasado, ¿verdad? Desde la Revolución del 44 y otros, estuve ahí leyendo que se dieron, digamos, por revueltas y manifestaciones en décadas pasadas.
Así es como podemos llegar también al ingreso, ¿verdad? Uno de los temas que más valoro yo es que haber entrevistado a la familia de Rafael Pérez de León, porque uno de los temas que nadie podía haber dicho es que había un túnel, es decir, por eso es que ustedes miran que hay un ingreso, pero ese ingreso originalmente no era ese era vehicular, ¿verdad? Porque no había acceso desde ese pasaje sexta que le llamamos hacia los patios, sino esto en el tiempo de Arzú se aperturaron unas graditas que se hincaron y entonces ahí se llegó, digamos, a aperturar y ya tuvo acceso. Pero originalmente no tenían acceso y entonces él me dice, bueno, es que esas columnas se pusieron para que en la composición arquitectónica ese gran vano, ese gran túnel que se miraba abajo, no se lograba y se disimulara dentro de la fachada. Y eso no se hubiera podido entender si no hubiéramos entrevistado a ellos. Y dentro de los elementos interesantes que se dan es de que también hay, digamos, bronce integrado. Afortunadamente se puso negro porque casi se imitaba el color del concreto. Más sin embargo, ustedes miran todo el vandalismo que ya se habían llevado como 2 piezas. Y como ahora en el centro histórico también las plaquetas de bronce se las andan robando, ahora que era una técnica y aquí podemos ver cómo comenzamos a trabajar también cada uno de estos digamos, luminarias, ¿verdad? Que estaban sobre esas golondrineras que le llamamos y que al final todo el vidrio que se había dañado se pudo traer también, se hizo una compra con una empresa que la trajera desde Estados Unidos, ¿verdad? Y aquí podemos ver el otro tema que son vitrales. Yo creo que ya me estoy yendo un poquito, pero aquí pueden ver todos los daños de impacto, aquí pueden ver el impacto de una piedra. Estos son los temas que a veces uno mira del ingreso, ¿verdad? Porque eso uno dice, está bien que manifiesten, pero a veces cuando mira uno una obra de arte de este tamaño y se ha dañado así terriblemente y principalmente que estos son vidrios muy caros, principalmente porque están hechos a base de óxidos. Creo que ahí Esmeralda me dio un curso completo porque la ventaja que tenemos con Vitrales es que la que es actualmente la encargada es la tercera línea del discípulo, ¿verdad? Del discípulo del maestro Julio Ruela. Por eso es que sigue manteniendo esa técnica, ¿verdad? Y aquí pueden ver todo ese trabajo que no solo está, bueno, una de las ventajas que tenemos los bocetos originales y en base a eso se pudo restaurar varios de los vitrales que se tenían anteriormente. Otro de los temas es el mantenimiento, ¿verdad? Las limitantes que hemos tenido, no hay muchos trabajadores y esto es complejo. Y aparte, los desafíos, ¿verdad? ¿Qué es desafíos? Bueno, los usuarios, digamos, manifestaciones, defecaban en toda la orilla. Y cuando ustedes miran, esto nos dice mucho de los que, bueno, de los usuarios dentro del palacio. Encontramos preservativos, hasta miren, llaveros, este cepillo de dientes, complicado. Mira, es que no sale, ¿no? Ustedes no dan mantenimiento, pero es bien complicado. Y después, bueno, cuando hagan las preguntas les digo, las visitas y el voluntariado, muy bien importante. Si no se conoce, no se valora. Y eso es uno de los temas que trabajamos. La visitación es importante, abrimos las puertas para que vinieran principalmente las escuelas, las universidades, porque al poder dar a conocer este tipo de obras, creo que realmente uno se siente hasta feliz de estar ahí adentro y se siente animado por preservar este tipo de obras que nos dejaron nuestros antepasados, ¿verdad? Y que es importante mantener. Y por eso es la transmisión. Aquí pueden ver universidades desde nivel primario y están visitándonos y nos llevamos a los talleres para que ellos también hicieran esa práctica de poder ver una pieza de estas. También teníamos las manos amigas, ¿verdad? Tuvimos tanto, digamos, de la empresa eléctrica, aquí está Marvin, un gran aliado, y de hecho estábamos trabajando por iluminar también el palacio, que justamente ya no se le dio, pero a partir de aquí estuve apoyándoles mucho en la iluminación de catedral también. Había un proyecto muy interesante y un plan de manejo para iluminar toda la plaza central, que en la Asociación de Ingenieros Estructurales de Guatemala, ¿verdad? Ingeniero Monzón y varios que han vuelto amigos de nosotros haciendo esas visitas, ese cambio de experiencias muy interesante. Y aquí tenemos todo el tema del voluntariado, ¿verdad? Que nos ayudó. Aquí pueden ver el antes y el después de esta pieza. Obviamente están siendo capacitados previamente por la muralista, ¿verdad? La encargada de toda esta técnica que ya tiene un amplio conocimiento. Aquí tenemos los trabajos que se trabajan y, a los niños principalmente, que es el palacio. Muy interesante, muy bonito. Las visitas de los estudiantes, aquí es de la Mariano Nodal. No solo se emocionaron, sino también
juntamente con nosotros. Y miren, toda esa protección, algo que aprendí es que todo lo que se maneja con cuidado, miren, esto tiene un doble propósito. Con el plástico para preservarlo, pero también que el que entrara denotara, digamos, esa seriedad, ese compromiso que había en la restauración. Porque entonces, algo que me enseñaron mucho desde que yo estaba, principalmente empecé en obra gris, ¿verdad? No en construcción, no en restauración, era una obra sucia denota mucho, ¿verdad? Entonces, es muy importante mantener esto. Aquí pueden ver ya los estudiantes siempre de la mano y supervisados por Miranda, ¿verdad? Y la metodología de cálculo e interpretación, hay muchas pruebas que nosotros hicimos de laboratorio, como de compresión axial, de estratificaciones, etcétera, pero una de las más valoro es que se hizo con Girón, ¿verdad? Que es también de ahí de la Universidad Mariano Alves, está a cargo creo que de un laboratorio ahí. Hicimos una fotografía interna de cómo se mira la piedra. Aquí pueden ver que sacamos algunas muestras de algunos pináculos para... Y, muy interesante porque tuve una epicista que es Gaby, que no, ojalá ya no la volví a ver, ¿verdad? Pero me ayudó tremendamente junto con las muchachas que estuvieron conmigo y se llegó a determinar, digamos, esta es una escala en tiempo, digamos, y degradación de la piedra, producto de algo que no se sabía. Y aquí les voy a poner un video muy interesante. Y este es de un reactivo químico que comenzamos a ver que cómo había disolución de la piedra por ciertos agentes que estaban atacando. Y aquí podemos ver un otro reactivo que se generó para poder probar el comportamiento de por qué se estaba cayendo sistemáticamente la... Ahora con esto, no sé cómo pasar al siguiente, y entonces lo que se hizo fue un análisis de la estratificación. El pináculo se determinó que tenía este componente de estas piedras. Tenía un 42% en carbonatos, un 5% en sulfato, un 2% en nitratos, un 10% en silicatos, un 8% en cloruros, un 0.60 en óxidos y otros en 32%. Y aquí pueden ver lo que comenzó a suceder. Se degradaba la piedra internamente y dejaba estos vacíos. Y entonces lo que nos dimos cuenta que el agrietamiento tenía humedad y llegaba hasta el acero, y el acero, digamos, ustedes saben, al oxidarse se expande, ¿verdad? Entonces es muy limitado lo que soporta atracción o atención, lo que ustedes conocen. Entonces, pero fue que, digamos, los sulfatos eran el culpable de las grietas cuando el agua combinada con el smog y el excremento de palomas se convierten en ácido, ¿verdad? Otro es que se determinó que no era granito, porque si fuera granito tendría arriba del 40% de silicatos. Otro tema es que la contaminación que traía el viento por cloruro de sodio, potasio, que es sacado por los autobuses, todo eso es humo, ¿verdad? Y los refuerzos metálicos, es decir, el óxido venía directamente, que aparecía dentro de la piedra, producto, digamos, del acero que ya estaba en proceso de degradación. Y entonces, algo que se llegó a determinar es que esos agentes hacían prácticamente que si no se da mantenimiento a lo que acabamos de restaurar, de 11 a 16 años empieza un proceso drástico de desgaste. E inclusive llegaba a tal punto que aplicaba una fuerza muy pequeña, miren, y desintegró esa piedra. Y esto es como ustedes pueden ver, cómo se comienza de un color blanquecino a degradar como que fuera una uña, miren. Y posteriormente esos valores negros ustedes miraban, lo que miraban ustedes eran esta parte de oxidación que generaba las varillas de refuerzo. Y aquí está esa degradación que se generó por esta combinación, miren, el excremento de paloma, por lo ácido que es, en combinación de los contaminantes que contienen CO2, monóxidos y sulfatos, y el interferismo. Es decir, al caerle el agua y mezclarse con esto, comienza a degradar y entonces se comenzaba a infiltrar el agua y llegaba al acero, este se oxidaba y principalmente alrededor del acero montaron un mortero, digamos, un poco más liviano a base de arena blanca y eso mantenía la humedad, se expandía el acero y comenzaba a caer. ¿Cuál es el secreto? Impermeabilizar y evitar que el elemento de reacción química que sería el agua combinado con esto, bueno, comienza a generar esa. Tenemos las acciones a convertir en ingeniero Girón, aquí tenemos a la arquitecta Molina, juntamente con Gaby, que en este momento no aparece una foto porque ella fue la que nos tomó. Hicimos todo este tema de experimentación y ya solo quedó en el geólogo Girón, ¿verdad? Que iba a hacer ya las publicaciones en las revistas científicas para este tema que llegamos. Con esto llegamos a toda esta situación. Miren, tenemos todos estos instrumentos, desde los planos técnicos, desde todo el tema de lo que era
cuantificación, lo que eran los materiales, los cronogramas, y llevábamos incluso esto que yo, me da tristeza que se ha manejado mal en ese gobierno, pero para mí fue un gran instrumento trabajar con centro de gobierno, porque esto nos permitió aperturar y los instrumentos que ellos manejaban para llevar un control semanal de los avances físicos contra el avance financiero. Y así es que nosotros podemos llegar a ver que se generó un grupo tan grande y que los capacitamos también en temas de restauración, que finalmente sirvieron y nos mandaron a pedir para que nosotros restauráramos una de las obras más interesantes y que apoyé a la arquitecta Nelly, ¿verdad? Con mi equipo, fue la Biblioteca Nacional, ¿verdad? Galeotti Torres. Para eso, igual que hicimos en el Palacio, llevamos grandes técnicos, muchos ad honorem, dentro de los cuales alguien que nos apoyó mucho fue la hija de Efraín Recinos, ¿verdad? Lorena Recinos, que ella nos dijo todo lo que ustedes quieran, nos van a apoyar. También me recuerdo a Cristian Mejía del urbanista. Afortunadamente tuvo un video donde todavía en vida Efraín Recinos explicó en qué servía esto, y como la tipología constructiva era muy parecida del Palacio, fue muy fácil trabajarla. E igualmente nos mandaron a llamar y ahí tenemos a Isabel Molina con el mismo equipo del Palacio. Lo que no se había hecho en mucho tiempo, como ya sabemos, el proyecto lo logramos sacar, uno que no se había hecho durante 2 años. Entonces, lo importante es que miran a Margarita Estrada, miran a Brenda Penados, a otros arquitectos, estas reuniones juntamente con Marvin y el personal del Consejo de Protección de Antigua, y la capacitación previa que hicimos y todo el equipo, desde nuestra jefa, aquí tenemos a la licenciada Karina, ¿verdad? De Villatoro, que era la jefa de museos y centros culturales. Aquí unimos 2 grupos también con, aquí este señor, el nombre es marroquín, trabajamos en San Juan Comalapa años atrás, e increíblemente esta persona con Isabel, que trabajó conmigo, antes ella fue pesista en el año 2010, si no mal me acuerdo, volvió y trabajamos y en conjunto pudimos llevar todo esto, y con esto los dejo. Gracias, que me pasé hasta ahí. Gracias, Isis, y Regina, por el espacio. No sé. Gracias a usted, arquitecto, por su disertación. Como siempre, muy bien elaborada, nos enseña muchísimo. Le agradecemos la participación. Ahora pasamos a la ronda de preguntas. Previo a la ronda de preguntas, solo por favor le pido a los alumnos de PPS que compartan el enlace para la asistencia. Y por favor, arquitecta Laura Cetino, le cedemos el micrófono para que haga las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No sé si me escuchan allí. Sí, Laura, se te escucha. Excelente. Gracias, arquitecto, porque no solo nos enseña cuestiones técnicas, sino nos enseña a amar lo que tenemos. Y como usted dijo, cuando le ponemos amor, le ponemos nuestro mayor esfuerzo. Así que Dios lo bendiga, que le siga dando la oportunidad y puertas para seguir haciendo ese trabajo y seguir motivando a tantas personas como lo ha hecho el día de hoy. Yo voy a compartir algunas de las preguntas, y la primera es, ¿qué pueden hacer los siguientes gobiernos para que se respete la capacidad de personas dentro de este patrimonio tan importante? Ser respetuosos. El gran problema en Guatemala es que no hay continuidad de un gobierno a otro. Cada quien quiere hacer, digamos, trae a veces la buena intención, pero es que no tienen que inventar el agua azucarada, las cosas ya están. Una de las peores cosas que se pueden hacer es sacar a todos los técnicos que tienen ya un tiempo en la formación y que únicamente vengan, renueven discrecionalmente. Y esto es lamentable, porque yo le puedo decir, desde que entré hace 15 años al Ministerio de Cultura y Deportes, prácticamente, como hay en cualquier lado gente buena y gente mala, ¿verdad? Pero prácticamente los que hacen sobrevivir a esas instituciones son las gentes buenas. Y ahí está todo el conocimiento, no tienen que inventar el agua azucarada, lo que tienen que hacer es darle continuidad a los procesos que ya están establecidos, y principalmente a esas personas buenas no deben de sacarlas, sino mantenerlas, porque esos son los que transmiten el conocimiento a las siguientes personas buenas que van a entrar dentro de la institución. Ahí creo que está la situación, ¿verdad? El respeto. Muchísimas gracias. Una palabra muy importante en nuestras vidas, respeto, ¿verdad? Esta tarde hemos aprendido de amor
y ahora tenemos otro valor que debemos adoptar también, que es el respeto. La siguiente pregunta es, ¿quieren saber su opinión acerca del famoso monumento del Bicentenario que está siendo construido allí en el Parque Centenario y que, según dice quien pregunta, cuenta con las autorizaciones pertinentes? Así que, ¿cuál es su opinión acerca de este monumento? Bien, uno de los temas que uno logra visualizar en el tema de preparación, y por eso es importante que uno lea, es teorizar. Porque mientras uno no entienda la posición del creador del mismo y la sustentación, porque recuérdense que si está aprobado, no está aprobado a gusto, sino hay un grupo de técnicos atrás de diferentes instituciones, en este caso, de la Dirección General del Patrimonio, del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes, bienes culturales, que es de CORDIC, ¿verdad? La oficina del Centro Histórico de Guatemala, que hay gente, digamos con mucha experiencia y expertise. El problema yo solo radico cuando la propuesta no es eminentemente técnica, sino política. Ahí es donde fallan las cosas. ¿Me entienden? Porque les voy a decir algo que comenzábamos en el plan de gestión y hablaba mucho con Marilena Morín. Recuérdense que para discutir esto primero hay que conocer los puntos de vista, porque yo a veces me limito porque uno a veces daña y ofende cosas que a veces tienen un buen proceso, ¿verdad? Porque si tienen con las autorizaciones tuvo que haber pasado por todo ese proceso de asesorías. Las cubiertas que todavía se miran ahí sobre el patio de la paz y de la cultura. De verdad, había una discusión tremenda porque decían, eso impacta al edificio, eso no sirve. Cuando yo entendí el proceso, cuando hablábamos con la arquitecta, es cierto, tal vez visualmente impactaba, pero lo que vino a servir para la protección del intemperismo, de la lluvia, fue mayor el valor agregado que si me voy a lo estético. Es cierto, lo estético, la ventaja es que sí se hizo con el criterio de reversibilidad, es decir, que son arcos biarticulados que están apoyados y que inclusive, hablando con el que los hizo, están diseñados para rotarlos, bajarlos sin causar ningún daño, volverlos a cortar y se liberan y ya no causan nada de esto. Ahora, en este tema yo les voy a decir, un principio, les voy a decir, yo era el jefe solo voy a conectar esto, el jefe del Departamento de Conservación cuando se dio la peatonalización de la Sexta Avenida. Y nosotros discutíamos, no queremos que se vuelva a 4 grados norte, que después se volvió, disculpen la palabra, chupadero, ¿verdad? Como hablábamos. Pero ¿qué pasó? Fue un tema político, pero lo importante fue un estudio de trabajo donde se hizo con un montón de equipos interdisciplinarios la movilización de todas las ventas callejeras que estaban sobre la Sexta Avenida para el AMAT. Eso fue un proceso de 3 años. Y en base a esto, creo que en cierta medida con Álvaro Vélez se trabajó bien. Ahora, ¿qué pasa con este nuevo proyecto? Bueno, si nos hablamos de estética, la estética es relativa. Me lo voy a explicar. Lo que tenemos que ver es el uso de ese espacio, porque actualmente ese estudio, si yo viví tanto tiempo ahí, o sea, pasé cuántos años y ahí asalta. Ahí genera un montón de situaciones. El problema es que hay varios proyectos, como el proyecto que se generó para generar Guatemala como una ciudad luz, que era una categoría que se daban para iluminar. Y vino uno de los mejores arquitectos de Guatemala, un mexicano, ¿verdad? El arquitecto Avilés, platicábamos de la importancia de ese espacio. Para mí, mi preocupación es si se deja ahí abandonado para que sea un refugio donde nos van a estar asaltando. En lo personal, como les digo, desconozco el proceso, pero lo que uno tiene que ver siempre cuando pone algo dentro de un centro histórico es el contexto inmediato. Porque si tenemos edificios de categoría A, como el Palacio, la Catedral, la biblioteca y el portal de comercio, tiene que tener esa jerarquía también. No únicamente poner por poner. Si es solo por poner, ahí sí estamos mal. Pero si hay un estudio de por medio, ahí creo que hay que verlo primeramente. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta creo yo que se divide en 3 partes. ¿Se le puede atribuir o dar un costo o una evaluación al Palacio Nacional? ¿Cómo funciona esa evaluación en el tema de restauración? Y con todos los trabajos que se han hecho, gana años de vida el palacio, pero también la pregunta es, ¿gana un valor
digámoslo así, comercial o económico? Este es un tema muy interesante. Yo les invito, bueno, es de Islas Canarias que me dio una clase, y él era el doctor, me recuerdo bien su apellido porque era Araña, así se llamaba el apellido, egresado de Berkeley, de la Universidad de Berkeley, un doctorado en especialidad en patrimonio. Él era economista, y en un desfase de la economía es, ¿qué cosa? El patrimonio. Porque usted restaura, le puede tomar una fotografía, pero decía, y bueno, te voy a cobrar por tomarte la fotografía de esta situación. De hecho, digamos, un valor económico era una pregunta que siempre nos hacen, principalmente el Ministerio Público, cuando se roban una pieza. Y entonces decíamos, no podemos dar un precio, porque poner un precio es por un precio en el mercado negro, ¿verdad? Con el cual se distribuían posteriormente. Pero sí se hicieron aproximaciones, porque una de las cosas que se dio con el tiempo que estuve ahí es que no está, no sé si ya lo hicieron todavía, digamos, protegido contra una póliza, contra un incendio. Mira todo lo que ha pasado en otros países como en Inglaterra, ¿verdad? Notre Dame se incendió, todo este tipo de situaciones, pero tenía que venir, la aseguradora que vino, que era de Crédito Hipotecario Nacional, tenía que meter a otras coaseguradoras internacionales, porque es invaluable el tesoro que nosotros tenemos ahí. Si podemos dar en temas económicos, yo diría que ni yo mismo llegué a comprender. O sea, es demasiado. O sea, solo les voy a contar una experiencia. Había unos relojes y me traje bueno, siempre he tenido gente muy loable. Y este era un personaje que venía desde Miami y él restauraba relojes antiguos. Y cuando vio el reloj allá, mira, este reloj no sabes ni cuánto vale, o sea, no tiene precio. Me decían, y si eso lo vamos sumando con todos los bienes, las obras de arte que tiene adentro, no lograría. De hecho, me dijeron, pongámosle un precio. Pongámosle un precio, dijimos 1.000 millones de quetzales, porque no se podía más por el tema de evaluación. Pero a lo que quiero llegar es algo que aprendí, jóvenes, y es muy importante. Por el tema de si va a haber una valoración de esto. Yo siempre con la gente que estuve trabajando, y eso lo aprendí con gente muy humilde, sencilla, y con todos los expertos, es una suma de conocimientos y de experiencia de estas personas. Yo vengo y agarro mi bate, y usted está en su carro y lo agarro a romper, usted me va a detener, me está diciendo, está destruyendo mi patrimonio, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, y ese es el ejemplo que siempre ponemos, es el Cristo Negro de Esquipulas, otras hermandades. El Estado es el que lo mantiene. No, son las mismas personas organizadas. A eso es lo que se debe entender lo que es patrimonio. Si alguien no conoce, no valora, obviamente no lo va a cuidar. Y ese es el tema que se da. Uno de los temas que más me gustó, como un ejercicio lo hicimos, fue que en ese tiempo, y gracias al presidente entonces, que fue muy colaborativo con todos los técnicos, es de que nos prestó la Guardia Presidencial, y ahí estuvieron con sus uniformes. No sé si ustedes se acuerdan, Rob. Durante ese momento se incrementó en un 125% la visitación del palacio, y todos esperaban los cambios de esto. Entonces, uno lo que va haciendo es sumando. No hay una fórmula exacta. De hecho, yo lo que quiero es que haya más gente al final, porque uno ya entregó la estafeta y ese es un proceso de renovación, ¿verdad? Y cada quien trae nuevas ideas, pero obviamente hay que siempre pasarlas por un filtro, ¿verdad? Muchísimas gracias. Creo que somos los responsables como guatemaltecos y como arquitectos, de cuidar esa joya, porque es una joya invaluable, podríamos decirlo. Tenemos otra pregunta que dice si realmente se está preservando el edificio, porque al mismo tiempo se está utilizando, quizá se está desgastando, ¿verdad? Entonces, la pregunta es esa, ¿y cómo podemos concientizar al público y al personal que le da uso al palacio para que valoren y aprecien la obra? Muy complejo. Y se los voy a decir el por qué. Realmente hubo gente organizada desde hace mucho tiempo. Yo, de hecho, tenía un grupo y hice una investigación grande con recortes de periódicos. Decir recortes eran ahora fotografías, ¿verdad? Desde la década de los 60 ya se decía que el edificio no servía. Tenemos que trabajar, y encuentro, digamos, títulos interesantes en los periódicos. Decían los tacaños del Palacio Nacional de la Cultura. Tal cosa. Y yo les voy a decir, realmente suena
triste lo que les voy a decir, pero a veces las personas que uno piensa menos que le van a apoyar son los que más me han apoyado en temas de conservación. Por ejemplo, en algún momento hablaron de un ministro que decían que era un jugador de fútbol, que aquí ya sabía, pero esa persona apoyó más a los técnicos, tal vez por el tema de desconocimiento en materia, ¿verdad? Y logramos hacer grandes cosas, y así como gente muy preparada con la licenciada Gladys Palala. ¿Qué les voy a decir que es lo mejor? Yo me hacía esa pregunta y con Mariana Moneda cuando hicimos visitas a otros centros culturales para entender el dinamismo, yo les quiero decir que es tema de educación y formativo y de valores. Si ustedes se van al centro cultural que está en Antigua Guatemala manejado por Cooperación Española, era interesante porque lo que yo vi es que solo 5 personas trabajaban o 6 de mantenimiento para la cantidad pero ese edificio se mantenía intacto. Y hay un modelo muy interesante, porque ellos manejan de las escuelas tipo taller, donde van aprendiendo haciendo. Y que hay un maestro como máximo para 20 estudiantes. Una relación muy buena, pero en campo ellos generaban esa dinámica por las limitantes económicas. Es decir, no es cosa de dinero, es cosa de actitud. Es una situación, digamos, en que hay malos usuarios dentro del palacio, como les digo, y lo hacen por maldad. O sea, es gente que está, yo le digo, no sé, está enferma o algo así, porque yo vi situaciones, disculpen si los voy a decir, pero gente que del mismo palacio, tal vez se enojaba con alguien, subían, principalmente en baños de mujeres, y defecaban fuera de la taza. Pero era una situación ya más de otro índole, ¿verdad? Situaciones muy complicadas, y yo creo que mientras no seleccionemos, yo creo que lo que hace falta ahí, por lo menos en el tiempo que yo estuve, era que mi personal era altamente capacitado. Es decir, no podemos cambiar esos valores. Los valores solo se cambian a través de educación. Y eso me recuerda bien que un técnico, es un catedrático que yo tuve allá en Costa Rica, muy bueno, cuando estaba haciendo una investigación, por ejemplo, del corredor de prostitución más viejo que hay en la ciudad, que es el de la línea del tren, ¿verdad? Me decía cuando yo estaba haciendo un trabajo de la Merced, es que no vas a cambiar, la prostituta, digamos, tiene esa función, tenés que cambiar su forma de pensar. En este caso, podías generar una actividad, digamos, como cultura de belleza, otras situaciones que puedan generar también otras fuentes de trabajo, pero es bien complicado ese tema. Muchísimas gracias. Y la última pregunta que tenemos es si utilizaron algún químico para la restauración del bronce. Sí, sí se usaron, pero yo les voy a decir, en lo personal, yo ya no me acuerdo, porque era tanta especialidad que había ahí, que sí lo que sí es importante es que nosotros no veníamos y lo hacíamos solo por hacerlo. O sea, había una situación de investigación previa, está todos los registros, tratamos en la medida de lo posible, con las limitantes también de personal de escribirnos, pero la ventaja que nosotros ya teníamos era que este muchacho, Luis Miranda, ya venía trabajando. Primero fue, digamos, trabajó con Talleres Ramírez, como les dije, que fue el que elaboró los bronces, y directamente con el hijo de quien hizo los bronces del palacio, que les enseñó la técnica. Y aparte, pasó mucho tiempo trabajando las obras de arte de... se me fue el nombre de este artista, de Elmar Rojas. Y él tenía un conocimiento, porque también era curador, en el cual también me dijo, mira, esto no es bueno, inclusive hasta el cuidado de que cuando bruñíamos era una lanilla muy, pero muy especial, cara también, y en base a eso, lo que quiero decirles es que ese conocimiento se fue ampliando y a las personas que la acompañaron, él los formó, y las, digamos, letras de la Biblioteca Nacional él también las restauró. De hecho, cuando vimos los resultados, compartimos experiencias con la doctora en arquitectura Cejudo, Mónica Cejudo. Ella fue catedrática mía del UNAM en la maestría de San Carlos, y ella fue restauradora del Palacio de México. Y ella la trajimos a aprovechar una visita al palacio para que nos capacitara, se dio una conferencia, y ellos mismos nos habló de una escultura que tienen en el patio que también fue muy agredida. Entonces lo que sabíamos es que al final lo que tenía el bronce encima era un óxido, ¿verdad? Se limpió y se dio mantenimiento. El problema es no volver a hacerlo, pero sí se aplicó. No me acuerdo en ese momento, pero si me ayuda ahí, Isis, un poco a recordar, porque ya estuvo más de cerca con Luis Miranda, les puede decir. Sí, para complementar la respuesta de Látima Mohamed, como bien dice,
Luis Miranda es el que está, de hecho creo que todavía está encargado del taller de restauración de bronce. Para la restauración en específico de los escudos de los balcones se usó una mezcla de ácido nítrico rebajado con agua, además de bicarbonato de sodio. Obviamente estos materiales, este ácido en específico fue puesto a prueba antes de poder tener una fórmula definitiva, además de otros materiales como la lanilla que decía el arquitecto Mohamed, una pasta para pulir joyería, además de unas felpas de disco que se utilizaban en los barrenos para darles el brillo a todos los elementos de bronce. Muchísimas gracias por sus respuestas. Gracias, Isi, también por apoyarnos. Y arquitecto, quizá la última pregunta. Si alguno de nuestros estudiantes le interesa el tema, le apasiona el tema de conservación, de monumentos, de patrimonio, todo lo que usted nos ha contado hoy, ¿qué debe estudiar después de ser arquitecto? ¿Cuál es la especialización? ¿Qué le recomendaría a usted a aquel que se siente interesado y motivado en seguir su ejemplo, ¿verdad? Y decir, yo quiero trabajar en eso. ¿Cuál sería su consejo ya para irnos despidiendo? Bueno, muchas gracias. Bueno, hay varias escuelas. Principalmente la escuela de San Carlos está muy enfocada, principalmente por los primeros doctores que tenemos, que es Mario Ceballos, el doctor Mario Ceballos, Marco Antonio Otto Quiñones y la doctora Araceli Avendaño, es que ellos vienen con el convenio de la UNAM, pero la UNAM es una escuela muy rusquiniana, la podríamos decir así, hay que con cuidado todo, de eso viene parte de nuestra herencia, digamos, con Antigua Guatemala y otras cosas más ahí. Pero también hay otras, digamos, un poco más de apertura, como las escuelas de Italia, de España recientemente. Y si quieren estudiar en un contexto nacional, yo les recomiendo la maestría de San Carlos, que es la maestría en restauración de monumentos y centros históricos. Una, por la vasta experiencia de las gentes que tenemos ahí, está Karen Cheo y un montón de personajes con una experiencia muy grande, y no solo aquí en Guatemala, sino en otros países, sino también, digamos, tenemos esa ventaja de tener convenio y vienen muchos docentes extranjeros. También, si ustedes no quieren sacar a nivel de maestría, sino a nivel de un técnico, está el técnico de la Facultad de Humanidades en Restauración de Bienes Muebles. Es tan amplio, muy grande, pero es importante que ustedes puedan llegar. Es de una carrera de técnica, ¿verdad? De 3 años. Pero también está en San Carlos la última maestría que se llama Maestría Centroamericana, que tiene 2 especialidades, en restauración y en gestión de patrimonio, que fue la que se hizo, que está aliada y hermanada con todas las universidades autónomas, digamos, estatales de Centroamérica, la autónoma de Honduras, solo El Salvador no se quiso unir, pero estamos hasta Panamá, con la Politécnica de Valencia, y hay un intercambio también de docentes europeos, muy interesante también sus posturas, ¿verdad? Porque la teoría va basándose, y si ustedes quieren, digamos, si no quieren estudiar en esos contextos, pero yo les digo que son muy importantes, porque esos contextos es un contexto nacional y un contexto regional como es Centroamérica, que tenemos características muy similares, si no, entonces hay algunas becas. Y digamos, principalmente creo que alguien que es muy abierto también es en España. Ahí por lo mismo no hay tanta barrera de lenguaje. Pero también tenemos la escuela, por ejemplo, italiana, el ICROM y otras especialidades. Y también tenemos la escuela de inglesa. Ahí sí hay que aprender otro idioma. Muy interesante porque ellos tienen tipologías constructivas distintas. Por eso es que inclusive dentro de la especialidad, digamos, de bienes muebles, es orfebrería, papel, pintura. Entonces hay uno que marcarse, digamos, en qué es lo que quiere. Han surgido en las últimas tendencias, principalmente el enfoque de la restauración en el desarrollo de las comunidades, porque eso es lo que se estaba viendo, que se venía, se restauraba, pero quien disfrutaba era el extranjero, pero no se aprovechaba, digamos, esa dinámica económica con la gente del lugar. Entonces, esos lugares, se los pongo, que están cercanos, no son muy caros y permiten, digamos, esa flexibilidad de horario para estudiar. Muchas gracias, arquitecto. Que Dios lo bendiga y hasta aquí llegamos con las preguntas. Bueno, antes de finalizar, Arqui, porque sé que tiene algo que hacer posterior a esta actividad, solo no me queda más que agradecer su tiempo
a esta conferencia que nos impartió la tarde de hoy. Y pues obviamente reconocer de alguna manera el tiempo y su experiencia dado esta tarde-noche con los alumnos y catedráticos de la Facultad de Arquitectura. Este diploma se le va a hacer enviar a su correo electrónico y el diploma dice de esta manera: Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, Facultad de Arquitectura, Programa Permanente Académico Cultural y el curso de Conservación de Monumentos otorgan, el presente diploma. El presente diploma reconocimiento al arquitecto Sergio Mohamed Estrada Ruiz por su participación y contribución académica en la conferencia Restauración del Palacio Nacional de la Cultura. Lo firma el señor decano, el maestro Julio Hernández, así también como la maestra arquitecta Regina Godínez y mi persona, que somos las coordinadoras de la actividad. Y adicional a ello, pues quisiera al mismo tiempo, ya escucharon al arquitecto Mohamed, que uno de nuestros maestros es una forma de reconocer también el trabajo de las personas que llevan o tuvieron algún mérito en el trabajo de la restauración del palacio. Este fue don Alfredo Martínez, el segundo maestro de obras a cargo de los procesos de restauración del Palacio Nacional, y desafortunadamente es una víctima más de esta enfermedad del COVID, la pandemia. No está de más recordarles a cada uno de ustedes que por favor tomen todas las medidas de precaución pertinentes para evitar cualquier pérdida lamentable, así también como preservar la salud de sus familiares y por ende la salud individual de cada uno de ustedes. Eso, agradecerle nuevamente al arquitecto Mohamed por su contribución hecha esta tarde, así también como la de cada uno de ustedes. Sabemos que también están un poco ocupados, y agradecerles nuevamente. Arquitecto, gracias. Muchas gracias, Isis, Regina, a todos. Un fuerte abrazo también al decano, a los docentes. De verdad, yo me siento muy identificado con ustedes porque, aparte que en la Mariano Gálvez estudié la maestría de Ingeniería Estructural, me apoyaron tremendamente, tanto en laboratorio, las puertas siempre han estado abiertas. Y como les digo, cualquier situación, si estoy para servirles ahí, ahí pueden compartir mi número, Isis, y seguir en bien de Guatemala, ¿verdad? Apoyando y sacando para adelante. Y que Dios me los bendiga, cuídense y nos miramos hasta un nuevo día, ¿verdad? Cuídense, adiós. Gracias, arquitecto. Feliz noche. Feliz noche. Gracias a todos los presentes, gracias a los alumnos, a los docentes que nos acompañaron. Todos ustedes hacen posible que estas conferencias puedan realizarse y que sean un éxito. Realmente las hacemos por ustedes y es un gusto poder haber compartido este tema tan importante en la protección del patrimonio, en un bien patrimonial tan significativo para todos los guatemaltecos. No me resta nada más que desearles una feliz noche, agradecerles nuevamente su participación y que descansen. Nos vemos mañana para nuestra última conferencia.